miramos de nuevo al presidente francés, Emmanuel Macron. Ha dicho este lunes que Rusia fue víctima de un ataque con ISIS y que el grupo detrás de estos tiroteos también había intentado cometer varios actos en Francia recientemente. Decía Macron, este grupo también intentó cometer varias acciones dentro de nuestro propio suelo, es lo que apuntaba en una visita a la Guyana francesa, donde además advertía a Rusia de no instrumentalizar este atentado que tuvo lugar en Moscú. Pendientes de esto, miramos precisamente al atentado, sin duda es la noticia de la semana, del día, seguramente de lo que llamamos de año. Miramos a Rusia. Ha puesto en duda las afirmaciones de Estados Unidos de que el Estado Islámico fuera responsable del ataque terrorista de Moscú del pasado viernes, que como saben acabó con la vida de al menos 137 personas y más de 180 heridos. En concreto, María Zaharova decía lo siguiente, atención, una pregunta para la Casa Blanca. ¿Están seguros de que ha sido ISIS? Podría pensar de nuevo en ellos, lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un periódico local. Zaharova dijo que Estados Unidos estaba difundiendo una versión del hombre del saco del Estado Islámico para cubrir sus barrios en Kiev y recordó a los lectores que Washington apoyaba a los combatientes muyahidines que lucharon contra las fuerzas soviéticas en los años 1980. Pendientes también de la respuesta de Putin. Hoy tiene una reunión con altos cargos para ver los próximos pasos, para ver la respuesta al ataque terrorista del pasado viernes. Miramos ahora a la OTAN. Ha asegurado este lunes que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que un misil ruso sobrevolara durante unos segundos, unos 36 segundos, territorio polaco, el espacio aéreo polaco, a raíz de los ataques que tuvieron lugar en Ucrania en las últimas horas. La OTAN ha contestado, dice que condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos los cercanos a territorio aliados. Lo que apuntaban a la agencia EFE, fuentes aliadas preguntadas por este incidente recordaron que en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, la alianza ha reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. De hecho, decía, seguimos evaluando nuestra postura y permanecemos preparados para proteger y defender a todos los aliados de la OTAN. Así está el panorama en estos momentos, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, de Francia, de las palabras de Emmanuel Macron y sobre todo del atentado que ha tenido lugar el pasado viernes en Moscú y que todavía, por lo menos Rusia, está poniendo en duda la autoría de ISIS. Vamos a mirar a todo esto, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Diego Pitàs, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Y tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, Miguel, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Francia, la alerta terrorista después del ataque que tuvo lugar en Moscú el pasado viernes. Un ataque, bueno, pues que, como es evidente, ¿no?, está creando muchas polémicas, muchas controversias, muchos movimientos. En este caso, en Europa, vemos cómo elevan la alerta antiterrorista en Francia. En Italia también van a tomar medidas específicas. España dice que mantiene la alerta, pero eso sí, con especial atención a lo que pueda ocurrir en Semana Santa. No sé cómo lo podemos valorar, Miguel, hasta qué punto hay una alerta en Europa, porque parece que por lo menos en Francia se está moviendo. Decía Macron que incluso esta célula había intentado ya ciertos actos en Francia. Bueno, Michael Kurilla, que es el jefe del comando centro de los Estados Unidos, de los norteamericanos, que lleva todo lo que es para nosotros Oriente Próximo, para ellos Oriente Medio, había advertido hace ya tiempo en la Cámara, en el Congreso americano, que esta facción, lo que le llaman en inglés el ISIS-K o el Daesh del Khorasan, era muy probablemente la rama de Al-Qaeda o de lo que es el nuevo Estado Islámico más fuerte. De hecho, bueno, el atentado a la embajada de Kabul, a la embajada rusa en Kabul fue una reivindicación de ellos. El atentado que ha ocurrido en Irán a principios de años también ha sido reivindicado por ellos. Es decir, son una facción que además considera que los talibanes, el grupo talibán, son demasiado blandos y que hay que ser muchísimo más radicales. En su día nacieron como un grupo fundamentalmente de militantes no nacionales, es decir, no afganos. No están claramente afiliados a ninguna de las 7 etnias o ramas o tribus, porque realmente Afganistán no es un país, ni inclusive un país fallido, es una suma de 7 grandes tribus, facciones, como le queramos llamar, donde la más grande, que a su vez está subdividida en muchos hombres de la guerra, los pastunes, y que una facción de ellas son los talibanes, pues
los talibanes ahora desde el centro del poder pues se ven atacados por una facción que además están particularmente dolidos contra Putin porque le acusan de haber sido quien, con la ayuda a Bashar en Siria, derrocó al califato islámico. Entonces, si han sido capaces de perpetrar este ataque en Moscú, yo creo que cualquier país tendríamos que estar preparados para que hagan una cosa similar, porque son cédulas, generalmente son lobos solitarios. El tema es preocupante, claramente preocupante. ¿Cómo lo valoras tú, tanto el ataque que tuvo lugar el pasado viernes como las alertas, ¿no?, que están empezando a sonar en Europa? Además, también hay que recordar, ya que estamos hablando de alertas, que la Embajada de Estados Unidos y de Reino Unido hace 2 semanas que ya avisaba de que esto podía suceder. Y ojo, porque además la Embajada de Estados Unidos, Luis, en las últimas horas, también en las últimas 24 horas, estaba alertando a sus ciudadanos de que podría haber más atentados, ¿no? Estamos viendo evacuaciones en hospitales, en centros comerciales. ¿Qué está pasando y sobre todo hasta dónde puede llegar, ¿no?, estas alertas, y sobre todo cómo podía tener esta información Estados Unidos y Reino Unido hace 2 semanas, ¿no? También es una de las cuestiones fundamentales en este asunto. Bueno, y aquí yo también añadiría que hace unas semanas hubo una recomendación de ciertos países de la OTAN de no viajar a Rusia. Recomendaba a sus ciudadanos no solo que tuvieran cuidado cuando se encontraran en el país, perdón, sino que también les recomendaba no viajar. Y esto que parecía que iba un poco hilado con el tema de la guerra en Ucrania o de la agresión después de la agresión rusa, parecía que iban por ahí los tiros, pero parece ser que no. Nos sorprende que algunos países puedan tener información, pero es que el servicio de espionaje ha funcionado siempre, funciona a día de hoy, funcionará en el futuro. Igual que los servicios de espionaje, los cables diplomáticos, los servicios de contrainteligencia, todo esto se sabe con más antelación de la que nos pensamos. Precisamente por eso, en algunas ocasiones se eleva el nivel de alerta antiterrorista sin aparentemente un motivo concreto, puesto que a lo mejor no hay una amenaza, la situación está tranquila, pero por detrás del telón, ¿no?, de todo esto que no vemos, pues se van produciendo movimientos, puede que haya alertas, puede que haya incluso algún chivatazo en ocasiones muy, muy concretas, que eso lleva a elevar el nivel de alerta antiterrorista y poder llevar a cabo una serie de acciones como las que decías tú antes, que en el caso francés, ¿no?, que se pueden llevar a cabo, lo que podríamos decir, una militarización del espacio público precisamente para reforzar la seguridad. Todos estos niveles, bueno, pueden ir incrementándose o reduciendo en función de lo que el Ministerio de Seguridad o quien tenga las competencias para ello vaya decidiendo, pero sobre todo esto de que hubiera países que ya tuvieran esa información, yo creo que Rusia también la tenía, ¿no? Esto no es una teoría de la conspiración, como digo, los servicios de inteligencia tienen datos, tienen agentes y esto no sucede porque sí, no puede pillar por sorpresa en algunos casos porque no se sepa dónde se va a atentar o dónde se va a cometer ese acto deleznable, que me da lo mismo que sucede en Moscú o en otro país de la OTAN. Es un acto terrorista, hay que condenarlo, hay que perseguirlo y hay que juzgarlo con todo el peso de la ley. Pero yo estoy seguro que Rusia sí que tenía información de que podía producirse. Los servicios rusos no son los servicios de un país, con todos los respetos, tercermundista. Son unos servicios secretos potentes y que seguro que tenían esa información. Como digo, lo que al pasar, o lo que yo creo, pero bueno, es mi humilde opinión, es que a lo mejor no tenían la información de en qué lugar exactamente, puesto que, como tú has dicho también antes, en bastantes ocasiones se trata de lobos solitarios que escapan muchas veces al control de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, incluso de los propios movimientos terroristas. Son células durmientes que aparentemente llevan una vida normal en todos los sentidos y que en un momento determinado deciden activarse y llevar a cabo este tipo de acciones que se han producido ahora en Moscú, pero en España también las vivimos en diferentes ciudades y en el centro de Europa también, sobre todo aquellas cadenas de atentados cuando llegaba el periodo navideño en los mercadillos, por ejemplo, de Alemania y de otras ciudades francesas, ¿no? Pero bueno, por ir cerrando un poco y no extenderme más, la información la tenían los países occidentales,
pero también la tenían los servicios rusos, posiblemente con esa falta de información, y yo lo achacaría precisamente a esa desconexión que hay entre estos lobos solitarios, entre estas células durmientes y lo que podríamos decir o llamar la matriz terrorista, ¿no? Llámese ISIS, llámese Al-Qaeda, llámese de la manera que se quiera llamar o que aplique a cada caso, pero muchas veces esa actuación independiente y ese despertar del letargo de manera un poco inesperada, pues es lo que provoca, ¿no? Pero si había ya indicios de que podía producirse, y lo sabía Francia, lo sabía Reino Unido, o Estados Unidos, porque hacían este tipo de recomendaciones, cuanto más no lo iba a saber Rusia, ¿no? Diego, quiero saber cómo lo ves tú, tanto la alerta en países europeos, sobre todo en Francia, ¿no?, de cara a los Juegos Olímpicos, que sin duda, bueno, pues van a ser una de las citas más importantes de este año. Y claro, Francia tiene que estar, desde luego, preparada para todo lo que pueda suceder, como lo que estamos hablando, la alerta de las embajadas de Estados Unidos y de Reino Unido. Hay muchas teorías de la conspiración, como bien decía el propio Luis, mucha gente que está un poco sorprendida, ¿no?, de que 2 semanas antes avisaran, sobre todo de una forma tan concreta, porque recuerdo este anuncio en el que hablaban, por ejemplo, de salas de conciertos, ¿no?, precisamente donde tuvo lugar este terrible atentado en el Crocus City Hall, ¿no? No sé si es algo común que los servicios de inteligencia tengan tanta información, no sean en este caso pues tan correctos, tan exactos. Sí, bueno, quizás tanta exactitud es un poco, como bien comentas, lo que más, no decir desconcierta, pero sí lo que más, bueno, pues que han ido exactamente a un punto pues muy clave. Yo entiendo no digo que entienda o deje de entender en el caso de Rusia que tenga las dudas sobre ISIS, a efectos de que ISIS, siempre que ha habido un atentado pues muy gordo, vamos a ponerle ese calificativo, muy importante o con mucha repercusión, como ha sido el caso, hombre, que han muerto cientos de personas. Esto es una auténtica tragedia, ¿no? No lo vamos a olvidar. Pues siempre se lo ha atribuido, y en más de una ocasión no ha sido cierto. Entonces, yo entiendo esas reticencias porque enseguida levantaron la mano y enseguida lo reivindicaron. Desde la perspectiva de Francia, obviamente no podemos olvidar que Francia no se puede permitir pues otra sala Bataclan, como ocurrió hace unos años, en el que, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió a todos, ¿no? Y claro, yo entiendo que ante una situación tan vamos a decirle, grotesca, efectos sí, vamos a decirle grotesca, de cara a lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, pues luego obviamente pone pues toda la carne y sacar lo que tenga que sacar a la calle para proteger a sus ciudadanos. Fijaros que estamos hablando de un año también de elecciones, como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, muy importantes a nivel mundial, no voy a decir europeo, a nivel mundial, entre ellos Francia, en el que también tienen un evento importantísimo, como son las Olimpiadas. En Europa, por desgracia, ya sabemos lo que es atentar en unas Olimpiadas de hace años, las Olimpiadas de Múnich y demás, en los 70, no recuerdo exactamente el año. Entonces, claro, ante esa situación, ¿qué haces? Pues poner toda la carne en el asador y decir, oye, pues yo voy a intentar frenar esto de alguna manera, no intentar frenar, pero sí protegerme de la mejor manera, porque son células que efectivamente son durmientes, o estaba ya demasiado preparado. Eso yo creo que ahora mismo no lo vamos a saber, ni tenemos mucha más información. Y ante eso, obviamente, Francia, en este caso Macron, no podría permitirse un tropiezo de estas características, porque entonces ya sí que sus horas son contadas. Entonces, es lógico, en cierta medida, que Europa en general, y tal y como estamos ahora mismo, pues ponga todos los medios posibles para poder frenar esta auténtica locura y esta auténtica barbarie. ¿Quién será? Ahora mismo yo creo que no tenemos datos suficientes. Sí que lo he reivindicado, pero como yo reivindico yo qué sé qué. Entonces, en este sentido, yo creo que todavía deberíamos ser un poquito prudentes. Evidentemente, no voy a decir que haya sido una facción, como dijo, o como se insinuó, no voy a decir que lo dijo directamente, pero como se insinuó por parte de Rusia, que había sido un acto terrorista por parte también, que no se sabía muy bien si podía venir desde la perspectiva o desde el área de Ucrania. Es quizás demasiado exagerado, todo se ha dicho. No me parece que es una auténtica salvajada tal y como se ha tratado este tema y tal como ha sido el acto terrorista.
Pero sí que es verdad que es muy parecido a lo que ISIS está acostumbrado, pero una reivindicación tan rápida a mí es lo que más me ha desconcertado. Desde luego, Francia y todos los países de Europa ahora mismo deberían de ponerse en alerta. Estamos en unas fechas de mucho movimiento, estamos en unas fechas, vamos a decir, complicadas de concentración de gente y demás, y es, digamos, la sopa que están esperando en cierta medida estos grupos terroristas, ¿no? Perdón, Precisamente, sí, disculparme un momentito. cuéntanos. La reivindicación del ISIS-K ha sido mediante las imágenes de las cámaras corporales que llevaban los terroristas. O sea, es muy complicado decir he sido yo, que estoy de acuerdo que muchas veces dicen he sido yo porque les interesa, pero es que en este caso la reivindicación ha venido acompañada de imágenes tomadas con cámaras corporales que llevaban los tiradores. Eso ya es más complicado de que sea falso, ¿eh? Sí, pero al final es verdad que todos estos grupos terroristas, no nos engañemos, son el apoyo entre unos y otros. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, de España, cuando hemos tenido y tenemos en cierta medida también grupos terroristas como ETA, donde se enredaban eran con otros grupos terroristas, como las FARC en Colombia. Entonces, en este sentido, yo no diría que han sido ellos al 100%, podrían ser otros apoyados por ISIS, por supuesto. Al final esto es una red clientelar la que tienen entre ellos, que se prestan, se pasan, se forman, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir andando sobre esta cuestión. Vamos a contar una última hora. En concreto, vamos a contarles que Rusia ha solicitado 3 nuevas órdenes de arresto en el caso del ataque a Moscú del pasado viernes. El comité de investigación encargado de investigar el ataque terrorista ocurrido en el ayuntamiento de Crocus, en el barrio moscovita de Krasnogorsk, ha pedido este lunes al tribunal del distrito de Basmani que emita 3 órdenes de arresto más. Según el comunicado enviado a los medios de comunicación, el comité ha nombrado a Islomov, Aminchon y Roilovich, a Islomov, Dilovar y Roilovich, Islomov y Roil Ibrahimovic como sospechosos adicionales. Anteriormente, como sabían, las autoridades habían arrestado a 4 hombres, ahora, bueno, todos ellos, como se puede imaginar, acusados de terrorismo. Los 3 primeros ya se han declarado culpables. El ataque hasta el momento se ha cobrado 140 vidas. Sabíamos que había 4 arrestados, 3 de ellos que han admitido, además los cargos. Pues ojo, porque el comité de investigación encargado de investigar este ataque terrorista está solicitando 3 órdenes de arrestos. Serían, en este caso ya, hasta 7 arrestados por los ataques a Moscú, los ataques a este concierto, al ayuntamiento de Crocus City Hall, el pasado viernes. Precisamente, Miguel, estábamos hablando sobre esta cuestión, estábamos hablando sobre la autoría, la reivindicación de ISIS, las dudas que hay en Rusia. Decía María Zaharova que Estados Unidos se lo tiene que repensar, ¿no? Que se lo tiene que plantear, que no se fían del todo. En Rusia había ciertos vínculos también con Ucrania, o Rusia de alguna forma ponía sobre la mesa ciertos vínculos con Ucrania, decía que algunos querían incluso volver o salir de Rusia en la frontera con Ucrania. ¿Cómo ves todo esto? Porque, sobre todo, lo que parece evidente es que, más allá de la autoría, parece que Rusia tiene, desde luego, ahora un motivo, por lo menos, para intensificar los ataques con Ucrania, con la OTAN. O sea, lo que está claro es que el conflicto va a escalar aún más, ¿no? Ya pase lo que pase, ya haya sido quien haya sido. Vamos a ver, a mí no me queda la duda por varios motivos que obviamente ha sido el ISIS. Las relaciones del ISIS con Ucrania por lo menos no son conocidas hasta ahora. Si las han tenido, son desconocidas, por lo menos por la comunidad internacional a la que yo soy capaz de acceder. Adicionalmente, no creo que Ucrania tenga la capacidad de encima montar tinglaos de mucha historia con grupos terroristas, islamistas. Es decir, me parece demasiado enrevesado. El tema de los servicios secretos, el funcionamiento, esto no es blanco y es negro, no es o saben todo o no saben nada. El grado de infiltración que tienen los servicios secretos dentro de los grupos terroristas o en cualquier otro sitio, bueno, pues depende de la capilaridad que hayan conseguido en ese momento. Y es más, en España lo vivimos en los tiempos de ETA, es decir, en algunos casos pues tenían hasta un infiltrado dentro de una cédula, el famoso lobo. Y en otras, por contra, pues desgraciadamente lo desconocían y nos golpeaban de una manera radical.
hasta donde lo que yo he podido conocer en mi época de los servicios secretos es que su infiltración varía. Vamos a ver, el que los americanos y los ingleses, que eran quienes realmente anunciaron de que había un atentado, que preveían un atentado terrorista entre las 24 y 48 horas, llegaron a ese nivel de precisión. No significa ni de que unos ni de otros supieran exactamente ni cuándo iba a ser. Lo que sí sabían es que iba a ser en Moscú y así lo advirtieron. El que el FSB, que es el servicio secreto ruso, no lo supiera, no significa ni de que sean tontos, ni de que sean malos, ni nada, sino que, bueno, en ese momento no estaban infiltrados. Muy probablemente el mejor servicio secreto del mundo sea el Mossad. Bueno, no hay más que ver lo que le pasó. Dicen que si lo sabía o que si lo dejaba de saber. Desde luego lo que no eran capaces de saber es que se les iban a meter hasta la cocina los de Hamas y iban a liar la que liaron. Con lo cual, yo aquí nunca quiero achacar al que no ha sido capaz de parar el atentado, sino a quien ha hecho el atentado. A mí no me queda la duda de que la reivindicación tiene suficiente peso. Luego, el que les hayan cogido en la carretera que va de Bielorrusia, que va hacia Bielorrusia y hacia Ucrania. Es como si haces un atentado en Madrid y te pillan en Toledo. Y lo que te dicen es que tú ibas a Marruecos. Bueno, pues sí, la misma carretera te lleva a Marruecos, lo cual no significa que tú vayas a Marruecos. O sea, que entras en unos niveles de suposición que yo creo que, vamos a ver, no nosotros, ni ellos mismos que están sobre el terreno lo saben. El que una vez que te ha ocurrido y tú estás en un conflicto bélico enfangado hasta arriba, te interese porque lo que tú quieras es que la opinión pública te apoye y te interese de que aparezca como Ucrania, pues seguro. Pero que estén los ucranianos detrás, pues yo si lo tuviese que poner en una balanza, pues no le pondría nada de peso a ello, por varios de los motivos que he expuesto. Luis, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo valoras tanto el ataque como estos vínculos que, bueno, de alguna forma se dejan caer desde Rusia, ¿no? Estos ataques, estos vínculos con Ucrania, el propio Zelensky también que desviaba la atención, ¿no? Decía, o echaba balones fuera, decía más bien, bueno, pues que Putin estaba intentando aprovechar esta situación. No sé cómo lo ves tú, más allá de la autoría de ISIS, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues al menos parece, ¿no? Parece que es así. ¿Qué vínculos puede haber con Ucrania y sobre todo cómo puede afectar a este conflicto? Putin está todavía reunido, de hecho en el día de hoy va a empezar a pensar de alguna forma cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo. Estamos viendo ataques en Ucrania en las últimas horas, pero de momento no parece que haya nada que se salga de lo común, ¿no? Parece que Putin de momento está conteniéndose en su respuesta. Sí, yo en líneas generales coincido bastante con el análisis que ha hecho Miguel Ángel, ¿no? Cuando decíais, no, claro, la carretera lleva, bueno, en España lamentablemente lo teníamos. Cuando los terroristas de ETA cometían un atentado y utilizaban a lo mejor una carretera e incluso llegaban a territorio francés para refugiarse allí en alguno de los zulos, pues claro, decir que Francia estaba detrás porque se trasladan a su territorio, pues es una locura, igual que esto. Yo, como bien ha dicho Miguel Ángel, no tengo, por qué pensar que Ucrania tiene conexiones con el ISIS, ¿no? Yo creo que muchas veces las cosas nos empeñamos en hacerlas más complejas de lo que realmente son. A mí lo que me parece es que es un atentado del ISIS, por lo que ya hemos dicho, que no es el primer atentado que sufre Rusia en una sala de conciertos, en un teatro, porque hace algunos años, bastantes, pero no recuerdo el nombre del teatro, pero sí que hubo una matanza por parte de fuerzas chechenas en un teatro. Es decir, en Rusia este tipo de acciones también han sucedido, lamentablemente. Pero de ahí a hacer o intentar hacer ver que es Ucrania o argumentar que todo esto está conectado con, pues hombre, a mí me parece que es rizar demasiado el rizo, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues desde el punto de vista de la estrategia política que tiene marcada el Kremlin, le venga bien intentar conectar una cosa con la otra, porque eso puede llevar a una respuesta no despiadada, pero sí intensificada respecto a lo mejor la posición ucraniana, llevar a cabo ciertas acciones, justificar ciertas medidas incluso de represión dentro del país, de detención
de alguna fuerza opositora de paso, ¿no? No me estoy inventando nada, esto en alguna ocasión ya ha sucedido en Rusia y en otros lugares que aprovechando una situación de crisis se han llevado perdón, a cabo otras medidas, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pero yo creo que en este caso no es posible, o al menos no parece que sea así. No vamos a poner toda la carne en el asador y asegurar al 100%, pero yo no creo, como decía, que ISIS y Ucrania estén conectados, y me parece que Putin pues está viendo qué respuesta cabe dar, más allá de que desde el punto mediático pues hayan ya dicho que, bueno, conectado con Ucrania puede estar, pero a partir de ahí vamos a pensar que el Kremlin está analizando todas las opciones seriamente para dar una respuesta, para llevar a los encausados hacia la justicia, como ya ha hecho, desactivar toda la célula que pueda haberse encargado de perpetrar este atentado y desactivar esa alerta, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es hacer un poco política de ciencia ficción y querer ver esa conexión con Ucrania, pues me parece a mí que es algo bastante alejado de la realidad. Bueno, pues de momento está por ver, ¿no? De momento, pues igual que sucedió el verano, ¿no? Todavía muchas incógnitas, muchas dudas, muchas incertidumbres. También en las últimas horas, Diego, se ha hecho muy viral un vídeo de Donald Trump, precisamente, del expresidente estadounidense, que, bueno, culpaba a Obama del inicio, ¿no?, de la creación de ISIS. Hablamos de que igual no hay vínculos con Ucrania. ¿Qué vínculos hay entre ISIS y la CIA, Estados Unidos? Porque es otra de las teorías que están sobre la mesa, ¿no?, en estas últimas horas. Diego, no sé cómo lo ves tú y, sobre todo, como decía, cómo puede afectar al propio Putin, ¿no? ¿Cómo puede ser la respuesta a partir de ahora, sobre todo en el caso de que haya ciertos vínculos con Ucrania, con Estados Unidos, con la OTAN? De momento parece que todo esto se está investigando, ¿no? Bueno, al final me parece que el que está detrás de todo esto es Spectra, ¿no? Que une a todo el mundo y parece que todo el mundo tiene que estar en conexión con unos con otros, y que, bueno, es un poco las teorías. Es verdad que luego entre ellos, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Sí que hay no digo vínculos ideológicos, pero sí, oye, pues al final es hacer el mal contra determinados gobiernos y contra determinados elementos. Sí, yo no... A ver, la acusación de Trump, pues, a ver, es como todo, la tienes que entender, la tienes que recibir, pues, como... Pues bueno, pues no sé si es una ocurrencia o no es una ocurrencia, no sé si tiene pruebas o no tiene pruebas, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que, en cierta medida, el Estado Islámico ya surgió con el apoyo de Estados Unidos, no digo por parte de Obama, obviamente, pero sí por parte de Estados Unidos en su momento, enseñándoles, vendiéndoles armas cuando estaban en Afganistán, estaban los soviéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues no voy a decir que no sea el germen, no voy a decir que sea eso, pero bueno, podría estar perfectamente. Incluso había ciertos memes en su día con la guerra de Afganistán, de que, no me acuerdo, que una película de Rambo, si mal no recuerdo, en la que apoyaba, ¿no?, a los talibanes en este sentido, ¿no? Entonces, en cierta medida, lo que dice Trump es lo que digo. Primero habrá que cogerlo con pinzas, habrá que ver que si no es una bravuconada o es un tuit que ha lanzado, pues en plan globo sonda. Pero sí que es verdad que no nos engañemos, que demostrar este tipo de cosas son muy peligrosas, y decir este tipo de cosas, como bien has comentado, Sergio, Putin tampoco es tonto. O sea, lo hemos dicho 1000 millones de veces. Es un señor de una inteligencia tremenda, y es un señor que sabe mover los hilos, sabe identificar o sabe encontrar o sabe manejar cuál es cada una de las situaciones que tiene. Y ahora mismo, si esta información fuera cierta, vamos a suponer que fuera cierta, evidentemente no solamente a Rusia, sino a nadie le va a hacer ninguna gracia, porque estamos hablando de un gobierno, en este caso de Estados Unidos, apoyando a un grupo terrorista. No creo que le hiciera gracia a nadie, obviamente. Pero también vuelvo a insistir y vuelvo a decir, como comentaba antes, estamos en año de elecciones, estamos en año de lanzar, no voy a decir dardos, pero lanzar con todo lo que tengamos a mano contra nuestros contrincantes. Perdonadme. Vamos a ver, lo que ha dicho Trump en sí es una butad que no tiene ni pies ni cabeza.
Es cierto que los talibanes nacen por el apoyo que hay, en este caso, de los norteamericanos a las guerrillas o a las tribus o a los señores de la guerra que se estaban defendiendo del ataque soviético. Eso es cierto. Es decir, los talibanes son la generación de los niños que se quedan sin padres debido a la guerra y que son educados en las madrasas de Pakistán. De ahí nacen los talibanes, del radicalismo que se había generado. Y es cierto que los que eran los mujahidines, los luchadores por la libertad de Afganistán, en un determinado momento dan origen al nacimiento de Al-Qaeda, donde en este caso Bin Laden, que era hijo de un multimillonario saudí, estaba encabezando todas esas guerrillas y que recibían millones y millones de dinero en armamento por parte de los norteamericanos para luchar contra los soviéticos. Todo eso es cierto, pero desde la creación de los niños, desde la educación de los niños en las madrasas, la creación de los talibanes, Al-Qaeda y todo eso, hasta el ISIS, ha pasado 19 montañas. No puedes acusar, no se puede acusar bajo ningún concepto, ni mucho menos a Obama, de que un zumbao en Siria montase una cosa que le llamaba el califato y que quería rememorar cosas antiguas. Y no nos olvidemos, el nombre de estos, de Jorasán, viene de precisamente una provincia del califato de la parte del califato oriental, que dice de donde nace lo que significa es de donde nace el sol. Es decir, que, pero vamos ahí, a meter a Obama en la jugada, que está no sé cuántos presidentes detrás, es como decir, me ha sentado mal la medicación de por la mañana. Miguel Ángel, es la única, o sea, es el único hilo conductor que creo que vamos a encontrar en toda esta información. No, pero es que no hay hilo conductor, es que Trump lo que hace es que suelta la butad. Y cuidado, tengo un muy buen amigo, muy próximo a él. Que sea tan amigo mío no significa que yo no, y además una persona extremadamente inteligente, que no soy capaz de entender cómo defiende las políticas que dice este señor. Pero bueno, a cualquiera que apoya a Trump le recomendaría simplemente que se lea alguno de los 3 últimos libros de Bob Woodward, probablemente el periodista más prestigioso vivo hoy en día en el mundo. Y es que no hace falta llegar a la página 5, te asustas. Yo he leído 2 de los 3 y lo lees asustado. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de nada para los amantes de las teorías de la conspiración, como decía antes el propio Luis, que vean, ya que estamos hablando de Obama, de ISIS, la reunión de la semana pasada en Downing Street, que también ha levantado muchas especulaciones, y esto no lo ha dicho en este caso Trump, la semana pasada precisamente Obama, que bueno, se supone, ¿no?, que no tiene ningún cargo, viajaba justo a Downing Street, una reunión secreta, y luego, bueno, pues tuvo lugar la alerta, el atentado. Bueno, pues para todos aquellos, ¿no?, que les gusten estas teorías, les dejamos investigar un poquito. Vamos a hacer nada, una pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a los siguientes pasos. Ya les hemos contado lo que ha sucedido, vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. ¿Qué va a hacer Putin a partir de ahora? Vamos a hacer nada, una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión. Ya hemos repasado el atentado, la autoría del mismo, la alerta que está teniendo lugar en Europa. Llega el momento de hablar de qué va a pasar a continuación, qué va a pasar a partir de ahora, qué está pensando, qué está pasando por la cabeza de Vladimir Putin, del presidente ruso. Miguel, quiero preguntarte por ello. Ya hemos hablado más o menos de lo que ha sucedido, de si ISIS está o no detrás de este atentado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer Putin? Porque lo que está claro es que, bueno, ya llevamos más de 2 años de conflicto, ¿no? Pero quizás ahora tenga más motivo que nunca, más justificación que nunca, lo hablaba antes Luis, quizás este sea un impasse, un punto de inflexión, y ahora Putin pues
pueda llevar a cabo una ofensiva más intensificada. No sabemos si solo contra Ucrania o incluso contra otros países de la OTAN. Ayer, por ejemplo, un misil ruso pasaba por el espacio aéreo de Polonia. O sea, desde luego, lo que es evidente es que la tensión está en su punto máximo. Bueno, para empezar, cuando hablemos de países, no pensemos que todas las decisiones las toma el líder del mismo, ¿de acuerdo? Yo digo siempre que la dictadura perfecta es aquella que está votada por el pueblo. Con lo cual, Putin, que se ha envuelto en un manto de democracia, bueno, se ha convertido en el dictador perfecto. Pero muchas decisiones que vemos no se le pueden achacar a él, sino a miembros del equipo que tiene, que obviamente gobiernan un país muy grande. El ejército ruso es un ejército, digamos, relativamente pequeño. En términos de unidades, es del tamaño inglés. En términos de potencia, si quitamos el armamento nuclear, es muy, muy reducido. O sea, es un ejército que durante la caída del Imperio Soviético se quedó muy debilitado. Pero cuidado, se quedó debilitado, lo cual no significa que no lo tenga. Lo que estaba era mal engrasado. El ejército ruso solamente ha utilizado el 27,8% de su capacidad misílica. Han hablado de misiles balísticos, hipersónicos. Bueno, olvidémonos de ese tipo de cosas. Los misiles hipersónicos no están destinados para mandarlos tan próximos, sino están para otra cosa. Pero la historia está en que durante 2 años Putin ha logrado que su economía, que había entrado literalmente en barrena, se recuperase. Ha logrado desviar sus sitios a los cuales obtenía la fuente de ingresos a otros países. De hecho, fundamentalmente, sus compradores de gas pasaron a ser de petróleo pasaron a ser los indonesios y los indios, además de los chinos, pero fundamentalmente los indonesios y los indios, que tenían capacidad de ese refino que no había, de ese tipo de petróleo, o del refino de ese tipo de petróleo, que no había en otros sitios. Con lo cual, la situación de ahora está en que Rusia ha conseguido restablecer su economía, la parte de su industria armamentística, que estaba totalmente fuera de juego, la ha logrado engrasar, tiene una capacidad misilística importante, y al otro lado del tablero está un estado hoy por hoy fallido. Es decir, no pueden ni pagar a los barrenderos si no le apoyan los occidentales. ¿Dónde va a acabar la guerra? Bueno, pues quizás cuando Putin diga hasta aquí, porque yo sigo pensando de que los occidentales no van a permitir que las líneas avancen mucho más allá de donde están. Y desde luego, por supuesto, los ucranianos no van a ser capaces de recuperar las 3 zonas que demandan, el Lugansk, el Donbass y por supuesto, Crimea. Y no se le va a entregar a los rusos el puerto de Odessa. La pregunta es ¿cuándo se van a sentar, o si ya se están sentando, no tengo ni idea, a un acuerdo? Porque yo creo que los occidentales hasta aquí te han dejado avanzar y Putin dice desde aquí no voy para atrás. Y a Zelensky y a los ucranianos, pues que aguanten. Quiero saber también cómo lo ves tú, más allá de la situación en el campo de batalla, más allá de la línea del frente. Claro, como decía antes, no, esto es un punto de inflexión, esto desde luego es un motivo, una justificación sin duda para más posibles ataques por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin. Luis, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? ¿Cuál va a ser la respuesta de Putin? ¿Y hasta dónde va a llegar? Porque claro, hay muchos que ya piensan que puede llegar incluso más allá de Ucrania, sobre todo en el caso en el que las investigaciones que se están llevando a cabo en Rusia de alguna forma también testifiquen o justo de alguna forma deduzcan que la implicación en este atentado va más allá de Ucrania. No sé si incluso algún tipo de vínculo con algún país de la OTAN. ¿Hasta dónde puede llegar la respuesta de Putin? Bueno, yo en primer lugar, en primer lugar, como decía, creo que la ofensiva en Ucrania se va a reforzar, se va a ver incrementada por parte rusa.
A partir de aquí, ¿qué consecuencias va a tener el atentado? Bueno, pues si lo decíamos, ¿no? Si anda como un pato y actúa como un pato, lo más probable es que sea un pato, ¿no? Pues si en este caso ha dicho ISIS que ha sido él, todo apunta a que ha sido ISIS, el modus operandi encaja y todo lo demás también, pues probablemente también sea ISIS. Si ya me parecía un poco descabellado ver un enlace con el caso ucraniano, verlo o una extensión, una conexión con algún país de la OTAN, pues me parece todavía más, ¿no? Por tanto, no creo que vaya a haber ninguna entrada directa o un choque con ningún país OTAN, más allá de que pueda producirse ese sobrevuelo de un misil, pero que tampoco ha supuesto un ataque directo y no acarrea la activación del artículo 5 de la cláusula OTAN, ni siquiera la de la Unión Europea, que es bastante similar. Siempre hablamos de la OTAN, pero la Unión también tiene algo parecido e involucra a estados que no son OTAN, como Austria e Irlanda, ¿no? Por ejemplo. Pero yo me limitaría a esa ofensiva redoblada en Ucrania. En pensar en un choque, lo decía antes Miguel Ángel, Ucrania aguantará hasta donde pueda. A Occidente tampoco le conviene que Ucrania caiga o que vayan las líneas defensivas más allá. Por eso el plan que proponía Medvedev de partición de Ucrania pues fue una propuesta bastante sui generis, porque incluía que el 50% del territorio se lo quedara Rusia, el otro, una parte considerable Polonia, Rumanía, Hungría, es decir, que estaría regalándole territorio a la Unión Europea y a la OTAN, puesto que estos países son territorio OTAN, y en el momento en el que esos estados incrementen su territorio, pues al ser territorio nacional, ipso facto, sería también territorio de estas dos entidades, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a ver una ofensiva redoblada en Ucrania. Vamos a ver en todo caso una ofensiva o una incidencia en las cuestiones de seguridad interior en Rusia, precisamente para evitar que puedan producirse nuevos ataques, pero yo no veo ninguna actuación por parte de la OTAN, ni en un sentido ni en otro, y tampoco creo que sea lo que nos convenga, puesto que ya hemos dicho aquí muchas veces que en el momento en el que eso se produzca, estallará de manera directa la Tercera Guerra Mundial, será la última, o al menos con las tecnologías avanzadas que tenemos a día de hoy. Diego, ¿qué esperas tú? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo puede ser la respuesta de Putin, la respuesta de Rusia? Como estamos explicando, ¿no? Todo va a depender de la investigación que se está llevando a cabo. Como decíamos, informamos hace apenas unos minutos, hay 3 nuevos sospechosos que van a ser arrestados en Rusia. El número total va a ascender ya a 7 arrestados. Vemos, bueno, pues que todavía hay muchos movimientos en torno a esta investigación, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuál puede ser la respuesta por parte de Rusia más allá de Ucrania, ¿no? Como bien decía Luis, es evidente que la ofensiva se va a incrementar. Ya se preveía, de todas formas, después de las elecciones en Rusia de hace apenas una semana. Sí, ya se preveía. Yo creo que en ese sentido, con el frente ucraniano, Putin va a mantener un poco su hoja de ruta. Yo creo que no se va a desviar demasiado, si acaso incrementarla un poquito más, como bien está apuntando Luis. Pero yo creo que en cierta medida no creo que vaya a ser el motivo específico por el que pueda incrementarlo. Simplemente ya tiene un refuerzo del pueblo, ya con eso le ha reforzado para seguir avanzando, pedirá todo lo que pueda, incluido pues vamos, yo me imagino que pedirá Odessa. Otra cosa es que se lo den, pero vamos, por lo menos encima del tablero lo pondrá. Y tanto como descuartizar lo que es Ucrania, bueno, pues cosas peores hemos visto a nivel guerra, cómo se han descuartizado países que no tienen ningún sentido, ni efectos culturales, ni efectos territoriales, ni efectos de nada. Y así luego se monta la que se monta. Y claro, luego vienen de aquellos polvos, vienen estos lobos, ¿no? que decía. Entonces, en ese sentido, me parece demasiado, no voy a decir peligroso o atrevido, descuartizar un país como Ucrania. Pues, por otro lado, hablando del tema del atentado, bueno, yo creo que en cierta medida va a ser la excusa más que perfecta para poder hacer muchos más controles internos dentro de lo que es el territorio ruso y poder tener, no digo más control, no digo la población, pero sí tener más controles y tener más presencia en el terreno de manera, vamos a llamarle, justificada por parte del gobierno de Putin, ¿no?
al final, como se suele decir, ¿no? Velamos por su seguridad. Aquí en Europa también muchos de los controles que tenemos y muchas de las políticas que se están haciendo, básicamente lo que nos dicen es que es por nuestra seguridad y por nuestro control, ¿no? Desde elementos económicos hasta elementos de vigilancia, ¿no? De perder esas libertades y muchas veces gracias a tener más seguridad en las calles. Bueno, desde la idea rusa, Ucrania será, pues, lo que tenga que ser, efectivamente, como decía antes Miguel Ángel también, y comentabas tú también, Sergio, hasta que Putin quiera. Yo no apuesto, pero yo creo que tampoco va a quedar mucho más que hacer, porque al final Ucrania ya lo que está haciendo es resistir lo que puede. Occidente ya le ha dado un poco en cierta medida la espalda y ya no creo que aguante mucho más. Con un poquito más que haga Rusia, pues ya termina con todo esto, que es un poco lo que también interesa. Y el otro, pues simplemente por un control interno. No creo que le dé muchas más vueltas. Pues vamos a ver qué sucede con el conflicto en Ucrania. Antes de terminar, quiero poner otro tema sobre la mesa. Miguel, quiero preguntarte a ti precisamente sobre los ataques que han tenido lugar durante este fin de semana y este misil ruso que, de nuevo, ha vuelto a sobrevolar el espacio aéreo de Polonia. Decía el propio Luis pues que no acarrea la activación del artículo 5, pero sí que da una muestra, bueno, pues de que esto está escalando, ¿no? De que se está yendo un poco de las manos. Por suerte no ha sucedido nada, pero ¿se puede interpretar como un aviso, Miguel? ¿Cómo interpretamos este misil que, como digo, no es la primera vez que un misil ruso sobrevuela el espacio aéreo de Polonia? Bueno, yo esto lo veo como un error, más que otra cosa. Por eso decía que cuando estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de que intervienen muchísimas personas. De hecho, los misiles de velocidad hipersónica se han convertido en el principal reto armamentístico, porque una cosa son los misiles que van a velocidad hipersónica y otra cosa son los misiles que además a velocidad hipersónica pueden cambiar su trayectoria. Es decir, hoy por hoy esos misiles son literalmente indefendibles. Se espera que para el verano el primer programa norteamericano para la defensa de ese tipo de misiles se haga la primera entrega. Lo está llevando a cabo Northrop Grumman, porque hoy por hoy la indefensión ante ese tipo de misiles que pueden llevar cualquier tipo de cabezas son altamente peligrosos. Y repito, no solamente los que son hipersónicos, que van a 5 veces la velocidad del sonido, sino los que pueden modificar su trayectoria en vuelo y que por lo tanto no son de trayectoria predecible. En este caso no son de los últimos avanzados, que yo no sé si los rusos lo tienen, los chinos sí, pero yo lo interpreto más que otra cosa como un error. El problema de las guerras es que hay errores. Y cuando hay errores que pueden ser o bien humanos o bien materiales, se acaban como terminan acabando. Por eso lo mejor es que contra menos posibilidades de guerras hayas, mejor. Y que si esas guerras están contra más lejos de las potenciales zonas de error, pues mejor, porque imaginémonos que ese misil llega a haber caído por un fallo del tipo que sea en territorio polaco, de lo que estaríamos hablando ahora. Bueno, pues por suerte, como bien dices, Miguel, esto no ha sucedido. Esperemos, sobre todo, bueno, pues que no haya más errores de este tipo y que no haya una escalada aún mayor, ¿no?, entre Rusia y la OTAN. Y os doy las gracias a los tres, Luis, Diego, Miguel, muchísimas gracias por estar por aquí una tarde más y sobre todo por explicarnos cómo está la situación en un momento, pues desde luego peligroso, ¿no?, un momento calentito en lo que se refiere a la situación geopolítica. Muchas gracias a los tres. Muy buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir este tiempo con todos ustedes. Les digo un día más que no se vayan, porque seguimos pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad. Seguimos, como siempre, con la mejor información, la mejor programación, un día más en Negocios Televisión.